Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos. Y en este caso yo a ustedes les voy a mostrar tres opciones para encontrar medidas para cualquier tipo de prenda tejida. Aquí voy a mostrar un poquitito los pros y los contras y más que todo van a darse cuenta claramente cuál es mi favorita. También quiero aclararles por favor que en el canal nosotros tenemos una pequeña carpetita de Drive de acceso libre. El link ustedes lo tienen en lo que sería nuestra portada del canal, pero también en la descripción de todos nuestros videos. Ahí ustedes pueden ingresar al link de la carpetita de Drive y pueden descargar todo lo que deseen. Sí, quiero aclarar que el día 15 de agosto del 2025 yo voy a hacer un pequeño cambio y voy a eliminar unos cuantos archivos, más que todo porque quiero generar espacio para agregar un poquitito de las cosas que voy a estar hablando ahora. Pero ustedes pueden encontrar ahí distintos tipos de patrones para adultos, niños y más que todo mascotas también. Esto lo vamos a reorganizar un poquitito y vamos a agregar muchas más cosas para que ustedes tengan ahí para descargar de manera gratuita, ¿sí? Voy a arrancar con nuestras tres opciones y aquí voy a arrancar con la primera, que es medir a la persona. Esta siempre va a ser la mejor opción, especialmente si nosotros tenemos cerca a la persona a la que le tenemos que tejer. Siempre lo ideal es tomar nosotros de manera personal las medidas, porque a la distancia puede haber algún pequeño error. ¿Por qué también es importante hacerlo? Porque así podemos descubrir qué tipo de cuerpo tiene la persona: ectomorfo, mesomorfo o endomorfo. Sé que parece un nombre un poquito técnico, pero esto es lo que comúnmente nosotros conocemos como con textura pequeña, con textura media o con textura grande. ¿Por qué es importante saber esto? Porque así me voy a dar cuenta qué tipo de cuerpo tiene la persona y también voy a poder ajustar un poquitito sus proporciones. El ectomorfo generalmente es un poquito más delgado porque tiene un metabolismo mucho más rápido. Tiende a tener bajo peso, pero le cuesta un poquitito ganar masa muscular. El mesomorfo, que es básicamente la contextura media, tiene una muy buena masa muscular y generalmente se ven un poquitito más atléticos. ¿Por qué? Porque tiene una gran facilidad para ganar masa muscular y también para perder peso en el proceso. Este es el ideal. Pero cuidado, esto también se ve modificado un poco por nuestra actividad física y más que todo nuestro estilo de vida. El endomorfo es el que tiene la estructura ósea un poquitito más ancha o más grande. Eso también en parte es porque tiene un metabolismo un poquito más lento y porque es un poco propenso a acumular grasa. ¿Por qué es importante el estilo de vida y más que todo la actividad física que nosotros realicemos? No solamente porque regula nuestro peso, nuestra forma y la masa muscular que nosotros tengamos, sino también porque tiende a modificar nuestro cuerpo y esto genera un poquitito cambios en las proporciones de nuestro cuerpo. Les voy a dar unos ejemplos para que lo logren comprender a esto. Generalmente dicen que los basquetbolistas tienden a tener extremidades mucho más largas y eso es debido al tipo de actividad que hacen, como también los tenistas tienden a tener mucho más largo un brazo que generalmente la mano diestra para poder realizar la actividad, ¿no es cierto? Pero dependiendo qué tipo de actividad física uno realice, puede llegar a acortar o a estirar sus extremidades, algo que tiende a ocurrir también con lo que serían las chicas que hacen gimnasia deportiva de competición. También tienen que recordar que si una persona trabaja mucho la musculatura, tiende a tener proporciones un poquitito más grandes. Hay que recordar que también nosotros tenemos que tomar en cuenta mucho el tema de la proporción cuando tenemos distintos tipos de talle de busto. Generalmente los más problemáticos son la copa D, E o doble D. Ahí es donde nosotros vemos realmente un cambio bastante grande. Tiene que obviamente recurrir a ropa interior especial y más que todo a pequeñas modificaciones en su prenda para poder llegar a tener una prenda, por ejemplo tejida, que le quede perfectamente en espalda y en delantera. Esas son cosas importantes que las podemos ver únicamente si tenemos a la persona cerca y tenemos la posibilidad de medirlos. Por eso, para mí, esa es la opción ideal,
poder medir personalmente y poder ver esos pequeños cambios que tiene el cuerpo. No significa que no pertenezca a cualquiera de estos tipos de cuerpo, ectomorfo, mesomorfo o endomorfo, sino que tiene cambios en las proporciones de su cuerpo que tienen que ser tomadas en cuenta a la hora de tomar medidas para poder hacer una prenda. Otro ejemplo de esto sería el talle largo en el cuerpo o las piernas largas también. Esta para mí sería la opción ideal, no solamente para saber qué tipo de cuerpo tiene, sino para ver el cambio en sus proporciones si son debido a una actividad física o simplemente porque su tipo de cuerpo es diferente. La segunda opción que yo les traje es utilizar tablas de costura con medida. Yo les voy a poner un par de fotos para que ustedes los puedan ver. Hay que tener mucho cuidado con esto, por favor, porque siempre están hablando de la contextura media, o sea, están fijándose en la persona promedio, no en los casos particulares, por ejemplo, de personas que tengan piernas cortas o piernas largas. Siempre se fijan en la persona media. Aquí vamos a tener distintos tipos de tablas. Tablas separadas por bebés, niños, hombre, mujer, ¿sí? Adultos mayores y también ahora han hecho tablas especiales para personas con discapacidad. Mucho cuidado con estas tablas de medida, por favor, porque siempre se fijan en lo que sería la estructura ósea, masa muscular y grasa corporal ideal, ¿sí? Por eso les digo, están pensados mucho en la contextura media. Lo malo de esto es que también tienden a variar por país, así que mucho cuidado con eso, por favor. Seguramente uno ha comprado, que está muy popular ahora el tema de comprar ropa en China o en algún otro lado, porque es dentro de todo barata. Pero mucho cuidado con eso porque los talles tienden a variar. Y si ustedes se fijan las medidas o las tablas de medidas de los talles, van a ver que un L, un XL o un doble XL a ustedes no les va a quedar. ¿Por qué? Porque esas prendas están pensadas con estas tablas de costura del país. Entonces, eso es lo que uno tiene que estar mirando todo el tiempo. ¿A quién pertenece esta tabla de costura que yo me estoy descargando de internet? Es probable que sea una cualquiera y cuando yo la descargue y trabaje la prenda, no me quede de la medida que yo esperaba. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con esto. La tercera opción que yo traje son las tablas de percentiles. La verdad es que esta a mí me encanta. ¿Por qué me encanta? Porque yo lo conocí a las tablas de percentiles en la universidad en una materia que tuve 2 años que se llamaba ergonomía. Hasta el día de hoy yo utilizo no solo las tablas de percentiles, sino todo lo que aprendí en esa materia. ¿Por qué? Hablábamos mucho de lo que eran los espacios de trabajo, las lesiones, los ángulos de confort del cuerpo, tipos de materiales y cómo esos materiales afectaban a la manipulación de objetos. Y yo lo utilizo mucho para elegir qué aguja compro, qué aguja no. Por ahí me regalan muchas y las utilizo, pero las utilizo por poco periodo de tiempo porque sé que a la larga me van a dañar un poquitito las articulaciones o voy a sentir una presión en mis manos. Lo triste fue que cuando fui a rehabilitación me golpeó aún más esta materia porque mi kine hablaba todo el tiempo de lo que eran estos ángulos de confort, lo que era trabajar con ciertos tipos de pesos y lo que es el esfuerzo por trabajo repetitivo. Que este ejercicio no es un trabajo repetitivo que hacemos por largos periodos de tiempo. Y por ese motivo fue que a mí me golpeó. Pero estas tablas de percentiles son increíbles, porque aquí no solo voy a tener yo lo que sería la contextura pequeña, media y grande, voy a tener una enorme cantidad de medidas diferentes y voy a estar viendo la tabla de medidas no solamente de la persona en reposo, sino también en actividad. Aquí yo puedo ver cuáles son los alcances y las holguras que la persona está necesitando para poder hacer distintos tipos de actividades, sin mencionar que estas también vienen por distinción de país. Y a mis alumnas online yo les he dado muchas de estas tablas de percentiles porque les digo, esto realmente les sirve muchísimo. Por ahí me llegan muchísimos comentarios y me dicen, quiero saber cuánto tiene esta persona de ancho de cuerpo y tiene contextura pequeña.
pero no me suelen aclarar en realidad de qué país es o básicamente si es hombre o si es mujer. Aquí en estas tablas de percentiles hay tablas de bebés, niños, niñas, pero no solamente pensando en si es hombre o si es mujer. Se fija mucho la edad y te dice, este es un niño de 4 años, 5 años y es hombre o mujer con textura pequeña, media, grande y va desde el 5 hasta el 95. O sea, tiene una gama enorme de todas las medidas corporales. Mucho cuidado, estas tablas de percentiles no son las mismas que las tablas de percentiles médicas donde te hablan del nivel de crecimiento o de la presión arterial. No, acá estamos hablando de lo que serían las medidas corporales específicamente. Y nos habla de básicamente un porcentaje de personas que pertenecen a un grupo poblacional en particular. Siempre se van a medir en números y yo voy a estar hablando de una estadística, de un porcentaje. Acá sí o sí tenemos que ver lo que sería la distinción de edad, sexo, nacionalidad, peso, estatura, largo corporal, ancho corporal y voy a encontrar medidas desde, por ejemplo, una mano, el ancho de la mano, el largo de los dedos, la separación que voy a tener entre cada uno, los pies, la cabeza, cómo funciona la mano cuando se cierra, cuando se abre. Esto es lo que tiene de particular estas tablas de percentiles que yo vi en la universidad. La verdad es que a mí me encanta y siempre las he utilizado para distintas cosas, no solamente para tejidos. Tengo que tomar en cuenta, lógicamente, que aquí voy a tener medidas de más. Si me dan a mí 2 medidas o 3 medidas, yo puedo buscar en todas estas tablas y ver a qué percentil esa persona pertenece con una o con 2 medidas y ahí puedo encontrar el resto de las medidas. Entonces, por ese motivo, estas tablas de percentiles me gustan mucho. Sí, por ahí lo que nosotros vamos a necesitar es que nos aclaren de qué país es, porque estas tablas de percentiles se distinguen por país. Hay tablas de, por ejemplo, Argentina, Bolivia, Cuba, México, porque todas las personas tienen distintas estaturas, distintos largos de cuerpo, ancho de cuerpo, peso, y por ese motivo nosotros tenemos que estar seguros de qué nacionalidad es esa persona y aproximadamente de qué edad tiene para poder encontrar todas las medidas. Estas son las 3 opciones que yo les traje a ustedes para que puedan encontrar las medidas para cualquier tipo de prenda tejida. Siempre lo ideal para mí va a ser medir a la persona, pero en caso de que no lo podamos hacer, yo la verdad es que siempre suelo ir a lo que son las tablas de percentiles. Pero recuerden, requiere un poquitito más de información de la persona. Yo de todas maneras voy a hacer un pequeño resumen de esto y si ustedes quieren puedo llegar a dejar algunas tablas de percentiles para que las puedan ver en nuestra carpetita de Drive, que era algo que yo quería hacer. Y si hace falta, puedo explicarles y mostrarles en un video aparte cómo leer y cómo entender estas tablas de percentiles. Por ahí cuando uno lo ve directamente, tiende a asustar un poquitito la cantidad de medidas que tiene y por ahí hay que hacer una pequeña restita o alguna pequeña suma. Pero si pueden ustedes medir a la persona, muchísimo mejor porque así pueden hacer una prenda específica para esa persona en particular. Estas son las 3 opciones que yo generalmente suelo utilizar. Este sería nuestro tutorial del día de hoy. Espero que les gustara y nos veremos la próxima.